Interesante forma de presentarlo. De hecho, mientras hablabas, recordaba algo interesante que ocurrió en mi nación, en particular en República Dominicana. En el 2015 hubo un intento de hacer un cambio del escudo. Nuestro país tiene el honor glorioso de tener en su escudo, en el mismo centro, la palabra de Dios, la Biblia, abierta en Juan 8:38, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, se desarrolló un movimiento en el 2015 dirigido por una serie de pseudo intelectuales, entre los cuales se encontraba un periodista llamado Eduard Cha, que decía que ese escudo no era inclusivo, puesto que en él no se representaban a aquellos que no creían en la palabra de Dios ni asumían la cosmovisión cristiana. Por lo tanto, había que modificar el escudo. En ese sentido, el levantamiento popular fue muy encomiable, puesto que se manejó como un acerto en contra de este presupuesto la idea de que el escudo de una nación representa el alma de esa nación. Claro, el símbolo patrio de una nación representa su alma como tal y su historia, y por lo tanto atentar contra un símbolo es atentar contra el alma de esta nación que es representada por ese símbolo. Y claro que la premisa que se manejó en aquella ocasión era una premisa globalista, una premisa de inclusión de todos y sobre todo manejando más que cualquier otra cosa presupuestos que fácilmente los podemos encontrar dentro de los grupos progresistas que han sido avalados o que han aplaudido este tipo de agendas, que obviamente se convierte más que cualquier otra cosa en una injerencia extranjera para atentar contra la soberanía de una nación que en este caso consagraría la libertad de ese pueblo, y con la libertad se consagra el alma. Por lo tanto, cuando se atenta contra la libertad y la soberanía de una nación, obviamente se está atentando contra esa alma. Sin embargo, me llama la atención con respecto a lo que has mencionado, de que existen ciertos capitales directos detrás de la implicación del tema del alma popular o del alma del pueblo. Y obviamente esos capitales incluirían ciertas dimensiones hacia las cuales apuntan esos capitales. Por ejemplo, estamos hablando del capital político, que apuntaría hacia una dimensión política. El capital obviamente económico, que apuntaría a una dimensión económica. El capital educativo, que apuntaría a una dimensión académica o educativa. Y obviamente el capital social, que apuntaría hacia una dimensión social. Y en este punto, la pregunta que le quiero hacer a Belén es, esas dimensiones, obviamente, tienden a corromperse. Y si se corrompen estas dimensiones que están imbricadas netamente dentro de la idea de alma y de alma de pueblo, entonces la pregunta obvia sería, ¿en qué punto se han corrompido estas dimensiones dentro de nuestro haber actual? Y tomando como premisa la idea de que muchos sostienen que la Agenda 2030 es un instrumento que corrompe el alma del pueblo. ¿Cómo se han corrompido, cómo se ha degradado el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito académico? Y obviamente pueden tomar como ejemplo tanto Argentina como cualquier otra nación que ustedes también conozcan. Pele. Bueno, en eso, la corrupción y la palabra corrupción es muy fuerte hoy día, pero sabes que para responder esta consulta, voy a hablar de la psicología, también voy a hablar de la Biblia, pero voy a hablar del sentido común, de aquel ciudadano, aquel habitante de su suelo que nació, que no emigró y que no lo hizo porque encontró expectativas mayúsculas en otra nación, o porque encontró calidades educativas mejores, o porque encontró la capacidad de formar una familia, porque puede ocurrir, sino que se quedó en su suelo, sigue luchando, sigue peleando. En el caso nuestro, por ejemplo, nacimos en Argentina, pero también somos españoles. O sea, en este caso sería la abuela, tanto de la parte paterna como materna, somos españoles. O sea, nuestros padres, ambos, son españoles, su familia. Y nosotros somos españoles también. O sea, somos ciudadanos europeos. ¿Sí? Somos ciudadanos españoles y ciudadanos europeos. O sea, ¿qué quiere decir que, digamos, si bien hemos recorrido también gran parte
del exterior del país, distinguimos una particularidad, por ejemplo, en Argentina, que tiene que ver y que ahí siguen los usos y costumbres, y que está fundado en la formación de la familia. ¿Por qué será también, y esto sin hacer distinción o disquisición en otras naciones, por qué será que, digamos, en Argentina, por los valores, por las tradiciones, se puede llegar a formar la familia? ¿Por qué aquellos argentinos que han emigrado fuera, que se casaron, que quisieron casarse, pero no han tenido como un matrimonio feliz, por así decir, y terminaron el divorcio, no pudieron conformar una familia, digamos, no pudieron asentar su familia? Argentina lo que sigue teniendo es esa tradición que está intacta en la formación de la familia. ¿Qué quiere decir? Que claramente sí, puede haber un encuentro con una persona en el exterior, pero Argentina sería como el país más poblado, digo, lo estoy diciendo esto en contra, ¿sí?, a lo que se está llevando hoy a cabo en Argentina, con más capacidad y expectativa para formar una familia, digo, en esta sequía que estamos, digamos, a nivel nacional que estamos, ¿no? Entonces quiero decir que nosotros tenemos la mentalidad del argentino, pero también la mentalidad europea, que también la conocemos, porque hemos tenido la posibilidad de formarnos al exterior, viajar al exterior y tener conversaciones con personas del exterior. ¿Qué ha ocurrido con sus valores, con su cultura, con sus tradiciones, con lo más esencial, que es la familia? El hombre solo lo dice la Biblia, de hecho, es mejor que el hombre no esté solo. Esta advertencia, esta sugerencia, y no quiero decir mandato, para que no tenga, esté concentrado el rigor de no te quedes solo, ¿no? Cuando ahora sí estás verdaderamente solo. ¿Cómo estás ahora? Estás verdaderamente solo, porque la emergencia lo que hizo fue desunirnos socialmente, físicamente, o sea, la soledad a flor de piel. Claro, esa idea de la Biblia no se estaría cumpliendo, o sea que claramente el hecho de quién hoy es el amo del mundo, claramente no sería Dios. O sea, como tú mencionas, esa modificación del escudo dominicano, esta inclusión en la Constitución argentina de Dios y la patria no se estaría cumpliendo. O sea, hace poquito celebramos el Día Patrio, el 25 de mayo esta semana fue, y sin embargo, sí, viva la patria, pero digo, somos patriotas, estamos vislumbrando ideas nacionalistas que nos identifiquen al alma del pueblo. Digo, decir esto quiere decir quitar la hojarasca, quitar la vanagloria, quitar el egoísmo, no responder a mandatos internacionales o transnacionales, y sí verificar cuál es la voz de la gente. Yo insisto en lo mismo. Yo hablo mucho con la gente y hablo mucho con personas también representantes del exterior, y la voz de la gente nos está escuchando. Nos está escuchando cuando la gente sí o sí debe salir a las calles para, por ejemplo, mitigar sobre una medida que tiene que ver con la extensión de su tienda. Estamos hablando de las viviendas, de los alquileres. Esto ocurre en cualquier parte del mundo, no solamente acá. Estamos diciendo cuando los jóvenes tienen que mitigar el error, entre comillas, según ellos lo dicen así, en estas palabras, de haber nacido en Argentina. Digamos, por eso buscan emigrar hacia el exterior. Cuando sí o sí se debe salir a las calles, porque los jubilados, que es la clase, digamos, dentro de las estructuras, estratos social, los jubilados es una parte de la población que no es activa económicamente, es pasiva, o sea, es más bien de espectador. Estamos hablando de los adultos mayores, o sea, no forma parte de la acción de una nación, simplemente hay que cuidarlos, protegerlos y que tengan un buen descanso a la hora de partir. O sea, que quiero decir que todos los requisitos, o sea, digo, en todos los ámbitos sociales no se está escuchando la voz de la gente. Y en Argentina y en el mundo ocurre eso, pero quiero ir a palabras básicas que tienen que ver con la avaricia, ¿no? O sea, la avaricia, y un poco así recordaba la obra de Molière, que seguramente todos la podemos memorizar, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué es lo que dices de avaricia y de avarientos? ¿Y qué es lo que hay ahora? Avarientos, porque la discusión y el punto troncal es los avarientos, que son los hambrientos, aquellos que escondieron ese oro en el jardín y no lo quieren combinar o trastocar o trocar por la pepita de oro. No. Quieren que ese oro siga escondido en el jardín y que ni los hijos de sus hijos lo puedan encontrar. Eso es ser avariento.
Eso es lo que nos está ocurriendo, que hay oro, hay lingotes de oro que nosotros no vemos, que están debajo de la tierra. Esos lingotes de oro están pasando de mano a mano, aquellos que dirigen el gobierno mundial, entonces se siguen llenando de alcanfor, se siguen llenando de formol, ¿sí? Para tener como estatuillas, inclusive, bueno, asegurar que su imagen siga como quien dice, en vida, porque están llenos de formol. O sea, claramente no, la repartición de las tierras, repartición de los bienes y servicios no se está dando. O sea, todo lo que dice la Constitución argentina, que seguramente lo dice la Constitución dominicana y que seguramente lo dice la Constitución de la Unión Europea, no se está cumpliendo. Claramente, no estamos brindándonos, hoy la nación no se está brindando al pueblo. ¿Sí? No se está brindando. Entonces me vino esa palabra como para que la gente también pueda entender en qué sistema estamos viendo la complicidad entre el gobierno y los medios de comunicación, o sea, la política del antisistema, la política de escucha una sola voz y acato orden. Eso es lo que se está viendo, y el vivir al día, porque no se tiene la fecha precisa del día que realmente vamos a terminar, digamos, en esta situación de empobrecimiento. O sea, estamos en los últimos tiempos, teológicamente lo sabemos, hay indicios, podemos dar detalle, inclusive inmiscuirnos en la escatología, pero a ver, vivir al día, porque mañana no se sabe si estás vivo o muerto, o no se sabe si llegas con tu refrigerador lleno. Eso es lo que se está viviendo hoy día. Y ya en el libro de Ezequiel, y quiero ir más a la palabra de Dios, y luego rápidamente vayamos a Lacan, que habla de la psicología del yo, y detecté esta palabra, así, y la voy a leer, así así el libro de Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, claramente hay una casa de almas. Hay una casa, me vino esta imagen a un bosque oscuro, donde no tenemos direccionalidad y donde estamos llenos de vendas mágicas en nuestras manos. Hay personas que cosen vendas mágicas. O sea, nos están atando de manos, nos están atando los puños. Las vendas mágicas tienen que ver con el ocultismo, con el trabajo fino que realizan los ocultistas, claramente, ¿no? Donde hay maldiciones generacionales, hay maldiciones sobre el suelo de una nación, hay maldiciones que tienen que ver con la sequía, ¿sí? Con ese valle de huesos secos que menciona el libro de Ezequiel, y darle vida a esos huesos secos, darle vida a tantas muertes, ¿sí? Y darle como resultado nacimiento, pero también a aquellos que hacen velos mágicos tiene que ver con la vista, que dice la palabra de Dios, dice, los que tienen oídos que oigan y los que tienen ojos que vean. No, tampoco se está cumpliendo la palabra. O sea, que no se está cumpliendo la palabra cuando seguimos, ¿no? Envelados mágicamente con telas demoníacas, telas que no tienen que ver con lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Con la vista espiritual que nosotros debemos ver ante esta situación, ¿no? Pero dice que es para la cabeza de toda edad, no importa si sos joven, adulto mayor, para toda edad, para cazar las almas. Hoy la gran empresa mundial lo que hizo fue cazar las almas de los gobernantes, los mandatarios, y por supuesto digitalizar a cada uno de ellos, ordenarlos que cumplan sus leyes, que cumplan ese estatuto por el cual firmaron y se comprometieron, es como un decreto con fecha de vencimiento. Entonces la pregunta sería, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Mantenemos la vida de cada mandatario porque alguien las cazó a las almas. Estamos en una gran represa, ¿sí? Donde no podemos salir. El pueblo, el alma del pueblo está totalmente en un tubo, ¿sí? Donde los cazó el mandatario y donde estamos cumpliendo, vaya a saber, las leyes que ellos nos imponen para mantener la vida de ellos, para que ellos sigan estando en el poder, ¿no? Porque este sería como de abajo hacia arriba. Esto es espiritual, pero es natural. Creo que esta es una de las palabras que más representa lo que está ocurriendo ahora. Nosotros sabemos que el libro de Ezequiel, y esto estaría Ezequiel desde el 18 al 18:33, en realidad pueden comenzar, yo tengo aquí la Biblia, hice un apartado, yo sé que hoy nos queda poco tiempo, pero Ezequiel 13,
¿sí? No importa la Biblia, lo pueden leer cualquiera de las versiones de la Biblia. Ezequiel 13 habla justamente de la condenación de los falsos profetas, y allí está lo de las vendas y velos mágicos, ¿sí? Que pueden llegar a leer todo el capítulo 13, también el 14. En Ezequiel justamente es un profeta que comenta, que habla justamente de la vida de una atalaya, ¿no? La vida de una atalaya sobre una torre, aquel que tiene la capacidad distinta al otro, la capacidad distinta a los que manejan, ¿sí? La nación, de avisar y no dar por entendido lo que está ocurriendo, pero darle un sentido espiritual. Si el atalaya lo que hace es avisar, dar el aviso de lo que está ocurriendo. Si es el centinela de la noche, es el portero que se queda de día, sí, pero es el atalaya espiritual, el que vuela por encima de la situación y del sentido de una nación. Allí también está el alma del pueblo, en ese atalaya. Responde a la alarma la atalaya, responde a esa vida que se está decidiendo por debajo, esos derechos, esas decisiones, ¿sí? Y porque hay que decir la verdad, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios hechos, ¿eh? Y seremos castigados o recompensados en base a nuestras decisiones que tenemos hoy. O sea, no es que hay que tomar una decisión buena un día y otro día una mala, sino que la recapitulación de decisiones lo que nos van a hacer es más viable delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces no es intercalar decisiones, sino que la decisión no es por un año, es por años, es la suma de decisiones, ¿no? A veces uno, y aquí está otro tema, que los pueblos oran a Dios, pero también le echan la culpa a Dios, como diciendo, esto nos has traído, esta sequía nos has traído, esta enfermedad nos has traído, estas pruebas nos has traído, en este desierto nos has metido. Bueno, justamente no, justamente las pruebas son puestas por Dios, los desiertos son puestos por Dios, Dios lo que provoca es que nosotros le reclamemos, pero no en reclamo de repregunta, al contrario, sino que escuchó más la voz de Dios de qué es lo que nos está haciendo entender a través de ese desierto y de esa situación. Entonces, para eso, los que tienen oídos que oigan, los que tienen ojos que vean, y por eso la fe, ¿no? La fe, que es el basamento troncal frente a esta gran osadía que estamos padeciendo. Pero también quiero recordar rápidamente lo que menciona Lacan acerca del conocimiento humano, y que me llamó mucho la atención recordar a este autor, que habla de la psicología del yo y de la paranoia, entre otras cosas. Afirma que el conocimiento humano tiene la estructura de un conocimiento paranoico, porque lo que el humano sabe de su yo lo localiza por fuera, en una imagen del doble que lo aliena. Siempre elegimos frente al espejo un doble igual a uno mismo que te termina alienando. Yo soy amigo del otro porque el otro, que está del otro lado del espejo, es parecido a mí, nos complementamos, entonces me aliena. Por eso tenemos una actitud de conocimiento paranoico. Eso es paranoia. O sea, que el deseo sea el deseo del otro, responde a esa estructura descrita por Lacan. Es muy profundo este pensamiento. La gente lo puede luego desarrollar. Pero me gusta dejar estos broches para empezar a abrir lugares de pensamiento, ¿no? Ya en 1950 Lacan concibe el yo como un sistema central de identificaciones. Grete recién lo había mencionado muy bien, las identificaciones que son alienantes. Las identificaciones de mi otro yo es alienante, ¿sí? Porque ya no es complementario, ¿está bien? Sino que justamente acalla mi propia voz, porque al encontrarme con un igual a mí, hay choque, ¿sí? Hay repulsión. Bueno, solemos los seres humanos cometer siempre el mismo error, ¿no? Encontrarnos con la misma persona que me veo en el espejo, si es posible encontrarse con... ¿no? Porque allí surge la competencia y no la complementariedad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero también toma distancia de la idea del yo como la síntesis armónica de las funciones, y de que la idea sería una idea de perturbación mental como una disolución de dicha síntesis. O sea que claramente el yo es una construcción que sirve al desconocimiento y que adviene al aparato. Y yo también a la sociedad y no solamente al yo, ¿sí? Y al otro, que es lo que realmente nos está ocurriendo ahora, ¿no? Al desconocer esa alienación, esa negación, ¿sí? Porque estamos frente a una negación, a una disolución del conocimiento humano. Nos hallamos frente, es como aquella nación que vota al que no quiere, vota al que no quiere para restarles votos al otro.
Entonces es lo mismo. Si yo voto al que no quiero, me estoy autoalienando. ¿Se entiende lo que digo? Es la misma estructura. Es la misma estructura, el mismo imán entre yo y mi amigo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, allí aparece, ahora rápidamente iremos al alma del pueblo. O sea, cuando el hombre, el alma del pueblo, interroga al gobierno, recién hablamos de las protestas o cualquier otro tipo de pronunciamiento, linchamiento, vandalismo, bueno, todo el sector del reclamo social en las calles olvida tantas otras cosas que desencadenan la estructura paralógica, siempre estructura entre comillas, ¿no? Porque está hablando del sistema, ¿no? Como para repensarlo en la actualidad del día a día. Y olvida todo lo demás, se olvida todo lo demás. O sea, ¿qué ocurre? El reclamo lo que sucede es que justamente al fortalecernos en lo que nosotros necesitamos, bueno, allí también hay una actitud egoísta, porque también nos olvidamos de lo que otros sectores también necesitan, ¿no? El reclamo tiene que ver justamente con la concentración hacia adentro, de la necesidad de un grupo social, ¿sí? De un clivaje social. Y allí también está la paranoia, ¿no? Esto lo menciona Lacan, y me pareció muy importante destacarlo porque inclusive voy a usar una de las frases que hoy utiliza más que nada el cronolecto juvenil, que tiene que ver con el uso verbal de, entre comillas, ¿no? Me estás psicopateando, me estás histeriqueando. En general, esto lo dicen los millennials, los centennials, a través del cual lo que se intenta decir que la persona le ofrece algo a otra persona, pero nunca se lo da, ¿no? Te ofrezco un paquete de medidas, los jubilados estarán bien, los jóvenes tendrán trabajo, las mujeres van a poder trabajar, además de atender a su familia, a su casa. Te ofrezco algo, pero nunca te lo doy. Es como un psicopateo. ¿Sí? Un psicopateo. Claro, es bien morboso. Es bien morboso. Llega a un nivel de psicosis neurótica, como dice Lacan, que la gente no se da cuenta. Y al funcionar en el mismo nivel, ese histeriqueo es ida y vuelta, porque no cambia el dueño siempre es el mismo, el líder quien gobierna, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es una promesa no cumplida. Ya es que Dios en la palabra siempre cumple todas las promesas, por eso las promesas y los decretos hay que mencionarlos de la boca hacia afuera, y Dios es padre de verdad, no es padre de mentira como el diablo. O sea, Dios cumple las promesas, quizás no la cumple hoy, pero tal vez la cumple mañana, dentro de 15 días o en 5 meses. Él es padre de verdad, él cumple las promesas. Lo que dice en la palabra es fiel, por eso es el único fiel. O sea, si hemos hablado de la fidelidad, bueno, justamente Dios, Padre de verdad, es fiel en cada etapa de nuestra vida. Entonces, al entender esa fidelidad, entendemos que tenemos paz para esperar esa fidelidad. Si estaríamos en alteración, no podríamos esperar esa fidelidad. ¿Qué es lo que le está ocurriendo hoy a la sociedad? La sociedad está alterada, entonces no puede sentir paz, no puede sentir felicidad de que en algún momento esa promesa se le pueda llegar a cumplir. Hablamos de la anulación y hablamos claramente de todo lo que está formateando la personalidad del alma al pueblo. La psicología del yo, que él menciona claramente, que deriva de las nociones como la autoestima, la autoayuda, que se da muy claramente y que obviamente hoy en día tampoco se está llevando a cabo porque la autoestima justamente deviene de poder encontrarse en una mejor posición psicológica y emocional también, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? De darle ciertas normas al individuo creíbles y alcanzables, cosa que hoy no se están llevando a cabo. Excelente punto. De hecho, mencionas en el pasaje de Ezequiel el tema de las vendas mágicas. Podríamos nosotros tomar ese concepto y utilizarlo como una excelente figura poética para hablar de un tipo de vendaje que nace de la implantación dictatorial de las ideologías o de los marcos ideológicos que generalmente comienzan a permear cada una de las dimensiones que hemos mencionado, tanto políticas, económicas, sociales y académicas, pero que más que cualquier otra cosa, comienzan a recibir como portavoces o comienzan a vendar los ojos, especialmente de los medios de comunicación. Y hay alguien que señala
que una de las características evidentes de un pueblo que ha perdido su alma, de un pueblo cuya alma se ha corrompido o ha muerto, es precisamente un pueblo en el que los medios se parcializan para explicar el discurso oficialista y hegemónico de esos lineamientos dictatoriales ideológicos, ocultando en cierto modo la verdad al pueblo, hasta el punto tal de que los medios de comunicación se inhabilitan para poder entender qué es lo que el pueblo quiere y qué es lo que el pueblo desea, y simplemente se convierten en portavoces de un grupo en particular, sea foráneo o sea nacional. Y en este sentido, mi pregunta, Gretel, sería, ¿hasta qué punto los medios de comunicación como tal podrían servir como agentes corruptores de eso que hemos denominado acá alma de mujer? Por favor. Sí, indudablemente hoy existe una especie de cristalización que opera a partir de la ventana de los medios de comunicación, de los mass media, donde de alguna manera se hacen eco de este relato, este metarrelato, ¿no? Esta construcción que opera obviamente en un campo extraterritorial, porque arrancamos este conversatorio hablando de la cesión de la soberanía, hablamos de la defunción de los Estados-nación, de la defunción de las Cartas de las Libertades Individuales, indudablemente de un retraso de la humanidad, ¿no? Un retroceso de las conquistas adquiridas, porque cada uno de nosotros somos testigos de aquellos que, digamos, a partir de la historia que nos han, digamos, de alguna manera trasvasado, que está vinculado a cuál es la historia que forjaron los patriotas, aquellos que abrazaron esta idea de independencia, esta idea de levantar una nueva patria, una nueva nación, y hablamos de instituciones claves que en ese momento estaban vinculadas a los derechos individuales. Entonces, cuando hoy hablamos justamente que ese mundo de libertades, el derecho a la vida, el derecho a comerciar, el derecho a estudiar, el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa, entrar y salir y transitar, o sea, un sinnúmero de frentes que tienen que ver con la fibra íntima de un sujeto. Digo, una persona que no puede trabajar, que es lo que sucede hoy. Una persona que está compelida a quedar en el plano del encierro absoluto, ¿no? Al estilo panóptico muy bentamiano, donde existe el gran hermano, esta situación de control bien Foucaultiano, de vigilar y castigar, donde existe un sistema de premios y castigos, y también de prebendas, y en esas prebendas entran los medios de comunicación, y por eso hablamos de esta cristalización del relato enmarcado en un plano transnacional, ¿no? Y si tenemos que hablar de una palabra clave, donde indudablemente hay una especie de figura legal, si tenemos que tipificarlo legalmente, hay una especie de suicidio colectivo social, donde hay una responsabilidad directa. Bueno, Durkheim habla de suicidio social, es un suicidio social, y hay una especie de autor intelectual. Yo no quiero hablar de un autor material, porque sería muy fuerte acá denunciarlo, pero sí hay una autoría intelectual. Ahora, esa autoría intelectual puede verse una responsabilidad por omisión o por acción, porque la responsabilidad puede ser en doble ámbito, ¿no? Y existe una responsabilidad por omisión, toda vez que una persona se coloca en un carácter pasivo y simplemente compre, quiere, se nutre de algo que viene totalmente armado. Por eso hablamos del sistema de las góndolas, del compre, ¿no? Hay una especie de compre total, donde se pierde esa categoría de ciudadano que reclama que es un voto de censura, voto de confianza, y se pasa a ser una situación de consumidor. Digo, García Canclini un poco lo habla, el famoso pasaje de ciudadanos a consumidores, ¿no? Por ahí tiramos un par de autores como para que después vaya cada uno investigando. Pero la idea es, en este pasaje hay una connivencia tácita de los medios de comunicación y hay una responsabilidad directa, ¿no? Y la palabra que quizás es un poco la que arroja luz, está vinculado con la endofobia, ¿no? La endofobia es el desprecio de la cultura propia, desprecio justamente a las características que hoy hablan de una endogamia que es un sistema, digamos, comunitario de pertenencia que nos permite justamente vivir en sociedad, porque para poder vivir en un plano comunitario no tiene que haber competitividad, tiene que haber complementariedad. ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Cómo generamos ese ligamen? ¿Cómo generamos ese afecto societatis que nos permite a nosotros convivir de manera pacífica, ¿no? Porque existe justamente un amor a la cultura, un amor justamente a lo nuestro. Bueno, hoy existe una endofobia, ya no xenofobia, sino endofobia, que es este tipo de desprecio,
donde todo lo que está vinculado a la moral y a las buenas costumbres se está poniendo en tela de juicio. Entonces, cuando vienen leyes, cuando vienen paquetes cerrados, cuando viene una norma positiva que simplemente, tiene simplemente la validez legal y no legítima, porque hay que diferenciar legalidad y legitimidad, termina comprándose, ¿no? La legitimidad está vinculada con un sistema de creencias, de validez que uno le otorga a algo que en realidad puede ser legal, pero no legítimo. Digo, no todo lo legal es legítimo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, cuando existe esa separación entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es las buenas costumbres, y ya no se cuestiona, entonces pareciera que cualquier persona que piensa de acuerdo a la moral y las buenas costumbres termina siendo deplorable, termina siendo cuestionado, y es lo que sucede hoy, ¿no? Digamos, vamos a lo de ese número 5 de la Agenda 2030 para entender un poco la ideología de género y comprender quiénes están enfrente de. Entonces, bajo ese paraguas que está vinculado con la tolerancia, bajo ese paraguas que recién estabas diciendo vos hace un ratito, Néstor, dijiste que sacaron la Biblia de la bandera nacional. Bueno, a ver, queremos sacar a Dios del preámbulo de la Constitución, saquémoslo, porque parece que Dios nos incomoda, Dios está de más. Lo que subyace acá es que lo que está de más es Dios, indudablemente. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Una persona que está alejada de Dios, es difícil hablar de un plano que se entiende por lo ético, que se entiende por lo moral, porque existe la moral humana, pero existe otro tipo de moral que está vinculada a estos principios, las verdades vinculadas justamente al nivel y al plano espiritual, ¿no? Porque cuando Dios habla de la justicia, ¿no? Fíjense en las bienaventuranzas, o sea, dice bienaventurados los pobres, ¿no? Pero ¿a qué pobreza se refiere? ¿A la pobreza material? No, Jesucristo habla de la pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos nosotros somos pobres, tenemos que considerarnos pobres. Una persona que tiene la humildad y la capacidad de autocatalogarse como pobre, es una persona hambrienta por algo espiritual, porque seguir creciendo. Entonces, cuando Jesucristo dice bienaventurados los pobres, no se refiere a los pobres materiales, porque quizás ahí se quedó gran parte de la iglesia creyéndose que haciendo obras de caridad va a ganarse el cielo. Y acá dice la palabra que no es por obras, sino por fe, que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, hay una complementariedad entre las obras y entender ese plano justamente de la fe en acción. Y la fe en acción tiene que ver con creer y visualizar algo que materialmente hoy no lo vemos. Entonces, una persona que simplemente se llena su valija, o sea, tiene en su haber la multiplicación de acciones, dar de comer a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar a los ancianos, pero en su fuero íntimo es una persona que tiene actitudes deplorables, tiene actitudes que no están vinculadas con los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, los frutos del Espíritu Santo. Una persona que no tiene esos frutos, pero sí, los fines de semana va y entrega ropa a los pobres, cuando llega el momento, Jesucristo dice al cielo: nunca te conocí, ¿no? Y esto es muy claro. Entonces, hay que entender que no es por obras. Por eso justamente la fe está vinculado con un campo de relación íntima con Dios. Hay que intimar, porque primero podemos arrancar con la leche. Digo, una criatura, ¿qué es lo que hace primero? Toma leche, la leche espiritual, pero después llega un momento que el alimento sólido. Y hoy estamos en tiempos de alimentos sólidos. Y ahí quiero leer un poco una frase de Viganó, que esto fue en el 18 de diciembre del 2020, en vísperas de las temporadas de Adviento. Carlos María Viganó, el arzobispo, dijo: si la Iglesia no entiende el significado de su misión, o sea, la misión que tiene, se convertirá en un templo de cambistas. Jesús dijo: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21. Entonces, bueno, él en esta carta la titula justamente cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha desnaturalizado el rol. Arrancamos hablando justamente de lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de esta endofobia, está ligado a cómo hacemos para entrar nosotros, nuevo orden mundial, nosotros, Agenda 2030, nosotros, este nuevo paradigma giro holístico en torno a la nueva reingeniería social, entremos por lo menos pensado a ser cuestionado. Entremos por Bergoglio. Y lo enganchamos a Bergoglio y a ver cómo entramos. Y así entraron por Bergoglio. Entonces lo sentaron con la encíclica Fratelli Tutti, lo sentaron con esta nueva inauguración del nuevo humanismo, esta nueva aldea global, esta nueva educación global para todos, un capitalismo entre partes, un capitalismo inclusivo, donde está bien pergeñado el sistema y se eligió la ficha
que hoy por hoy va a ser la menos cuestionada a ojos vistos de la sociedad. O sea, jugaron bien todas las cartas, ¿me explico? ¿Seguimos bien ahí a lo que estamos diciendo? Entonces, si volvemos a este concepto que está diciendo Viganó, que está vinculado a cómo se desnaturalizó el rol de la Iglesia, el rol justamente de transmitir la palabra, de transmitir la luz, de transmitir este saber, está vinculado a cuál es el don, cuál es el talento que cada uno de nosotros tenemos, y si estamos redistribuyéndolo y estamos siendo solidarios con esa capacidad de darnos, ¿no? Y esto se vincula a la política, se vincula a lo social y se vincula a los medios de comunicación, que fue la pregunta inicial. ¿Por qué dejamos de ser sujetos de derecho para ser objetos de información? Somos objetos que creemos, que a su vez aportamos a partir de nuestras huellas digitales que dejamos en los medios de comunicación cada vez que estamos navegando. Se toma esa información y se vende por paquetes totalmente clasificados, donde hace una especie de identikit digital de cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias y cuáles son los objetos o los bienes, ¿no? Los bienes, los objetos o los servicios que me van a vender a mí a partir del vuelque de información que yo hago. Entonces también hay una situación estandarizada de marketing totalmente, que también se lleva al plano de los medios de comunicación. Pero volviendo a esto de los talentos, ahí sí yo les quería compartir un poco la parábola que está en Mateo capítulo 25, que es la parábola de los talentos, que es muy conocida. Y fíjense lo que dice, arranca diciendo que el reino de los cielos es como un hombre. Vayan bajando las ideas como para entender quién es el hombre. El reino de los cielos es como un hombre. Dice que yéndose lejos, llamó a sus siervos, dice acá, y les entregó sus bienes. Ahora les pregunto, ¿quién es el hombre? Dice que es como el hombre que yéndose lejos. Ese hombre es Dios. Dios tenía todos sus bienes, le hace los talentos, le hace los dones, las cualidades, los potenciales, que cada uno de nosotros, yéndose lejos, porque Dios lo que hace, crea, se separa y llama a sus siervos. Los siervos somos los hijos de Dios. ¿Pero para qué nos llama? Para que administremos esos talentos, para que podamos multiplicar los talentos. Multiplicar los talentos. Y vamos a esa multiplicación. A uno le entrega 5 talentos, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. Pasa el tiempo, vuelve y quiere saber qué se hizo con esos talentos. El que recibió 5 dice que lo negoció y ganó 5. El que recibió 2 los negoció y obtiene otros 2. Pero el que recibió 1 dice que lo cavó en la tierra y lo escondió ese dinero de su señor. ¿Sí? Cuando llega el momento de las recompensas, al que lo multiplica por 5 y al que multiplica los 2, le dice, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, se entendió el sentido de la multiplicación. Y después ahí vamos un poco a lo que decía Belén, para poder entender qué hizo la persona que tenía un talento, y vamos a Molière, el avaro que esconde ese talento, pero le dice lo siguiente, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. O sea que, si uno se pone a pensar, acá le está respondiendo el mismo demonio. Acá le está respondiendo el mismo demonio que le está diciendo la molestia que le ocasiona cuando se gana un alma para el Señor. ¿Me explico? O sea, cuando se está escondiendo ese talento, dejo de estar multiplicándolo, se está haciendo lo contrario. Por eso dice, estás cegando o estás, digamos, cosechando algo que vos no sembraste. Porque obviamente, ahora estamos en un dominio espiritual que no es el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo, venga tu reino a la tierra. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Está en el tercer cielo. El reino de Dios no está acá. Ahora no estamos gobernados por Dios. Por eso Jesucristo dijo, cuando oren, oren así. Venga tu reino, porque el reino de Dios no está acá. Todavía no está acá. Entonces, esta persona que le dice, conozco que eres un siervo, que eres un amo duro, que en realidad estás cosechando lo que no sembraste, claro, porque para el enemigo es mal negocio que uno siembre un alma para el reino de Dios. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue clara porque le dijo, quítenle lo que se le dio. Dice, quítenle el talento, denle a aquel que tiene 10, al que tiene le será dado, al que tiene más, le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echaron las tinieblas fuera, que será el lloro y crujir de dientes, ¿no? Entonces, lo que nos está enseñando Dios, que cada uno de nosotros somos, de alguna manera, administradores de gracias ajenas, somos administradores de dones ajenos. Piensen, imagínense el reino de los cielos, bueno, porque es así, no es que me imaginen, está lleno de talentos, lleno de dones, lleno de virtudes, porque digo, en el cielo no es que hay una persona que le falta un riñón, que le falta una mano, digo, en el cielo está todo perfecto, ¿me explico? Digo, por eso cuando Jesús dijo, venga tu reino, es venga esa sanidad acá a la tierra, venga esa prosperidad acá a la tierra, venga esa capacidad de ser solidario, digamos, de trasladar hacia el otro, hacia mi próximo. Y hoy es la falencia estructural, y volvemos a Viganó, de la iglesia. Volvemos justamente al avaro de Molière. ¿Dónde estoy escondiendo este tesoro? Volvemos al gobernante de turno, a la política, a los medios de comunicación, que simplemente pactan por avaricia desenfrenada vinculada al dinero. Y hoy esas transnacionales, estos cuerpos que no son cuerpos humanos, son megaestructuras, que está vinculado con esta élite financiera, donde obviamente desfilan apellidos, desfilan fundaciones, organizaciones farmacéuticas, bioquímicas, empresas vinculadas a todo el ámbito de la salud, de los medios de comunicación, porque convengamos que cuáles son las empresas que mayor tasa de rentabilidad tuvieron durante esta pandemia, durante esta emergencia sanitaria, las vinculadas a las telecomunicaciones, las vinculadas a la 5G, a la 6G, a todo lo que es la comunicación. Bueno, ahora justamente estamos haciendo una conferencia de manera virtual, plataformas nuevas, no convencionales, telemarketing, bueno, todo lo que son las nuevas modalidades de revolución que también implican una reingeniería social. Ese tipo de élite que también ha pactado está vinculado también a esta situación de avaricia, ¿no? Entonces, la parábola de los talentos es una especie de mirada interna, una introspección que tenemos que liberar hacia nuestro fuero íntimo, nuestro fuero personal, y entender cuál es el don, cuál es el talento que tenemos. ¿Es comunicar? ¿Es llevar una palabra nueva, una palabra fresca a otra persona? ¿Estás en una organización? ¿Estás en un medio de comunicación? ¿Estás en la política? ¿Tenés tu empresa? ¿Tenés tu emprendimiento? ¿Estás quizás en una iglesia? O simplemente, bueno, tenés tu pequeña pyme. El lugar donde estés tenés que marcar la diferencia. El lugar donde estés tenés que llegar a comprender que tenés un don, que tenés un talento, no tenés que conservarlo, porque ese talento, cuando no se conserva, se convierte en agua que, al no fluir, se termina pudriendo, el agua podrida, porque el agua cuando no fluye queda agua estancada. ¿Sí? ¿Qué pasa con el aceite rancia? ¿Qué pasa cuando la sal no sazona? ¿Qué pasa cuando la luz se quiere esconder debajo? Y hoy hay gran parte de los cristianos que están escondidos debajo de él. Entonces hay que obedecer a los gobernantes, hay que orar por los que están en el gobierno. Y si los gobernantes te dicen que te tenés que tirar del piso tal o cual, o tenés que aplicar todo lo cual salía para esta emergencia sanitaria, y bueno, hay un suicidio colectivo. ¿Y quién es el autor intelectual? ¿Es el gobernante? ¿Y quién es el autor material de ese suicidio colectivo? Sos vos. Sos vos que simplemente compraste ese relato, no lo cuestionaste, y porque soy cristiano, no voy a cuestionar mis autoridades. Acá no estamos llamando la rebelión en armas, estamos hablando de la rebelión espiritual, la rebeldía espiritual. Y ahí sí es el despertar, porque si la atalaya, léase iglesia, no cumple el rol que le compete, dice Dios, que la sangre le será demandada de sus manos, la sangre del inocente. Pero si la atalaya está mirando hacia otro lado, léase el gobierno, lo que está sucediendo hoy, los que están debajo no pueden simplemente esperar que la atalaya haga todo. Entonces hoy sí es tiempo de justamente este refrigerio espiritual, de este despertar espiritual, que está vinculado con una rebelión, un espíritu de rebeldía, contestatario, pacífico, donde podamos comprender que es necesario administrar esos talentos que tenemos y no esconderlos, porque si no vamos a hacer como el avaro de Molière, escondiendo ese talento, pero ojo, vamos a quizás a creer que el invierno va a pasar, pero cuando llegue el momento no vamos a poder entrar en el reposo del Señor y vamos a querer ser parte de esa gracia, ese reposo, y sin embargo vamos a recibir esta reprimenda que dijo, como no fuiste fiel en lo poco, quítenle incluso la vida a esa persona que no tuvo la capacidad de multiplicarlo. Entonces, seamos un poco conscientes del tiempo que estamos viviendo y cuáles son los costos altos que estamos pagando, cuál es el precio alto que estamos pagando, ¿no? Y ahí sí, volvemos a lo mismo, entran en esta jugada medios de comunicación, sector político, sociedad civil,
y por sobre todo las cosas de la iglesia, ¿no? Este cuerpo espiritual, que bueno, ya está escrito un poco en Apocalipsis, ¿qué va a pasar? ¿En qué iglesia estamos hoy? ¿En qué iglesia estamos hoy? ¿Estamos en la iglesia de Filadelfia? ¿Estamos en la iglesia de la Odisea? La Odisea significa Laos, pueblo, el gobierno del pueblo. Y yo creo que hay gran parte de la iglesia de la Odisea. Ni esa la Odisea, donde quiero que todos entremos, fratelli tutti, ¿no? Decía Bergoglio. Todos somos hermanos, en ese sentido de hermandad, donde todos entramos. Todos nos subimos a la misma bolsa, todos nos subimos al mismo camión, y porque somos todos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Entonces hay que diferenciar entre la salvación, que es para todos, porque es gratuita, y en aquella persona que ya está en condiciones de alimento sólido. Sí, porque la salvación es gratuita, pero también se pierde. Entonces, gran parte de la iglesia quizás eso es lo que hoy nos está predicando, lo que hoy nos está diciendo, que era para poder conservar esa salvación hay un precio que pagar. Y son pocos los que están dispuestos a pagar ese precio. Y en esta connivencia entró el sector político y lamentablemente entró gran parte de la iglesia. Interesante el tópico hacia donde has conducido la conversación, porque prácticamente al hablar de un alma popular que se corrompe y de la necesidad de que esa alma sea transformada, es necesario que se sepa que la culpa o la responsabilidad de la corrupción del alma popular no solamente reside en la élite, sino en los mismos ciudadanos que son los que conforman, como ya también había destacado Belén en su intervención, a esa alma como tal, y que por su actitud de borregos, su actitud de, de seguidores masivos que responden a esta injerencia de los intereses foráneos que se imponen y crean una especie de reingeniería, como ya se destacó, social, y no se plantan firmes para responder, obviamente, a ese tipo de implementación en torno a medidas como tal, y al no responder de esa manera, simplemente van creando el hábito que prácticamente se impone desde arriba. Y obviamente este hábito también se va a representar o va a estar bien significativamente activo en el declive moral, que es, por así decirlo, el resultado final de un pueblo que pierde su alma. El declive moral que lleva a que este pueblo comience a relativizar la vida, comience a promover, junto con todas las agencias superiores, una cultura de la muerte, y que al mismo tiempo no solamente cualquierice la sexualidad y promueva la misma en la educación infantil, sino que al mismo tiempo va a tratar de reducir al silencio a todos aquellos que, aunque sean pocos, despiertan y se dan cuenta de hacia dónde están conduciendo los destinos de este pueblo. Y creo que lo silencian utilizando palabras mordazas como conspiranoico. Creo que en este caso el concepto de conspiranoico se ha convertido en una palabra mordaza para tratar de acallar a aquellos que simplemente están más despiertos y analizan desde la perspectiva del que ha salido de la manada y del que se ha sacudido este espíritu de borrego para tratar de señalizar hacia un punto que no todos están viendo, pero que es un punto real. Es el punto que yo entiendo que nosotros hemos tratado a través de nuestras intervenciones, de nuestros análisis, de proyectar a toda la nación, a todas nuestras naciones, a todo el público, a toda la audiencia virtual. En este sentido, yo creo que la conclusión lógica de esta interesante conversación, no hemos llegado todavía al final, pero sí de esta interesante conversación que hemos desarrollado hasta el punto, es que el pueblo tiene alma y esa alma se corrompe fácilmente por injerencias de intereses que no solamente están dirigidas por manos avarientas, sino por manos netamente maliciosas, que obviamente intentan aprovecharse de complejo de borregos que muchos tienen para poder crear este tipo de ingeniería y llevarlos, en ese caso,
a la unidad absoluta del deseo de estos grupos. Y en ese sentido, lo que creamos es pueblo sin alma. Y un pueblo sin alma, utilizando un concepto muy propio de la cultura pop, es un pueblo zombie.